El cuñado que todas quieren. Ha habido muchos casos y un sinfín de historias como la mía, o quizás mucho peores. En la televisión, solemos ver en las telenovelas experiencias de las cuales vienen siendo parte de una realidad social que venimos transformando día con día. Sé que aquí se incluyen de antemano los valores y la moral, la cual por supuesto no tengo, porque lo perdí hace mucho tiempo. No puedo hablar de Dios, porque quizás este ya me haya olvidado, al comportarme como lo hice, y sobre todo con las consecuencias de cada una de mis acciones. Pero créanme que en la actualidad eso ya no me importa para nada, porque al fin de cuentas, sé que no tengo perdón de nadie, ni siquiera sé si el Creador algún día perdonará todos mis pecados. Nací en el seno de una familia algo violenta. Mi padre agredía verbalmente a mi madre, y un día este nos abandonó para irse con otra mujer, la cual tenía 3 hijos que no eran de él. Mamá quedó sola y tuvo que trabajar lavando ropa ajena para poder mantenernos a mí y a mi hermana más pequeña, de nombre Lucía. Yo me llamo Andrea. Con el tiempo, cada una logramos trabajar. Afortunadamente, mi madre nos enseñó eso desde pequeñas, porque la necesidad nos obligó a buscar un empleo cuando solo tenía 13 años de edad en la Ciudad de México. Después de unos años, crecimos para convertirnos en unas mujeres, donde a mi madre le decían que yo era demasiado hermosa y seguramente tenía muchos pretendientes. No era que hiciera menos a mi hermana, porque ella no dotaba de gran belleza como yo, al ser chaparrita y algo gordita al igual que mi madre. Yo por el contrario tenía parecido a mi padre, del cual nunca supe nada. Con el paso de los años, sentí que mi vida estaba vacía. Me faltaba algo importante, quizás el amor de un hombre, pero para mi desgracia, no aparecía nadie quien fuese ese príncipe azul que yo tanto anhelaba. Un día, inesperadamente llegó mi hermana, acompañada por un muchacho. Este era un poco alto, delgado y tenía el cabello rizado. Me preguntaba quién era mientras me acercaba, porque ella estaba hablando con mi madre con una expresión totalmente misteriosa. Seguido de eso, mamá hizo una seña. Me acerqué tratando de averiguar qué pasaba, pero fue en esos momentos en que mi hermana nos presentó a su novio y prometido. Al escuchar las palabras de Lucía, me quedé anonadada. ¿Cómo era posible que ella ya tuviera un novio? Y yo, al ser mucho más linda, no consiguiera nada. No lo podía creer, y por supuesto tardé mucho tiempo en asimilar las cosas. Con el paso de los días, Lucía se notaba muy cambiada. Ya no era la misma, y en una de nuestras pláticas, me confesó que había tenido sexo con su novio. Esa situación me causó mucho más coraje, porque yo a mi edad aún era virgen, y no sabía por qué no tenía un hombre apuesto como el de ella a mi lado. Intenté no pensar en ellos durante los días siguientes, pero eso me fue tan imposible como intentar entender por qué me encontraba sola siendo una mujer atractiva. Cualquier hombre se sentiría halagado de tenerme, me decía. Bueno, también yo reconozco que sí había unos pretendientes, pero en su mayoría no me gustaban en absoluto, o eran mucho mayores que yo, y eso no me convencía. Después de un tiempo, mi hermana al fin se casó con su novio, y en los primeros días vivieron en la casa de mi madre. Yo por mi parte, para no sentirme incómoda, me dediqué a trabajar, e invertí en las ventas en línea, negocio que me funcionó muy bien en los primeros meses, donde en poco tiempo ya tenía muy buenas ganancias. Con ese dinero decidí salirme de la casa de mi madre para comprar un pequeño apartamento para mí sola, tratando de evitar a mi hermana junto con mi cuñado.
La situación para mí no era nada agradable. Había días en que no podía evitar sentir coraje, pues el esposo de mi hermana, de nombre Martín, la trataba como una reina. Le ayudaba en todo, y según ella, era el mejor esposo que hubiese imaginado. Por supuesto que no era normal sentir todo ese rencor, y sobre todo envidia hacia Lucía. Si yo lo tenía todo: dinero, viajes, ropa de marca y belleza. Pasaban los días, y en mi interior cada vez más se iba formando un sentimiento de odio y rencor hacia mi hermana. Por supuesto que no lo comprendía, porque yo tenía todo lo que a ella le faltaba, sobre todo una estabilidad económica, la cual había conseguido sin el mayor de los esfuerzos. Con el tiempo quise comprarme la mejor ropa de marca. Tenía el mejor dispositivo electrónico, y solo lo hacía para que mi hermana notara que también era feliz sin la necesidad de un hombre. Pero a pesar de eso, no me sentía para nada satisfecha. Por un tiempo intenté aparentar una felicidad que no sentía. La sola presencia de mi hermana me ponía de malas, sobre todo cuando ella se encontraba con su esposo Martín, de quien siempre me preguntaba qué le llamó la atención de mi hermana, quien no mostraba mucha gracia física. Después de unos meses, decidí por mi propio bien alejarme de todos. Me fui a vivir a otro estado, donde con mi trabajo logré poner un negocio propio. Creé una cadena de productos de limpieza, con el objetivo de desplazarme a otros lugares más. Me estaba yendo muy bien, de eso no podía quejarme, pero el simple hecho de ver la felicidad de mi hermana provocaba en mí una de las peores envidias que una mujer pudiera sentir. Era mi propia sangre. De eso créanme que yo estaba demasiado consciente. Sin embargo, ese sentimiento, por más que lo intenté, no pude evitarlo. Después de 2 años me alejé de mi hermana. Comencé una vida independiente, lejos de ella. Al tener el suficiente dinero, logré moldear aún mi cuerpo, y uno de esos detalles fue operarme los pechos y los glúteos. A simple vista era una mujer súper deseada por muchos hombres, pero misteriosamente ninguno de ellos lograba llamar mi atención. Para mí resultaban algo insignificantes, solo para el sexo casual. Después de ese tiempo, decidí invertir mi tiempo y dinero solo para mí. Viajé a muchos lugares lo más que pude, y aunque no visitaba a mi madre, le mandaba algo de dinero de manera mensual. Ella estaba bien con mi hermana. Creo que hasta ese punto yo no le hacía para nada falta. Le hablaba por teléfono todos los días, y en su cumpleaños mandaba por ella para llevarla a pasear. Al pasar 6 años, yo recuerdo que iba a cumplir 28. Fue en ese momento que mis amistades comenzaron a cuestionar si realmente no iba a casarme, porque ya me estaba sonando ese dicho: ya se te fue el tren. No obstante, comprendí que no era necesario darles muchas explicaciones, porque al final de cuentas, yo estaba viviendo y gozando la vida como más me era placentero. Tiempo después recibí una oferta para asociarme con otra marca de productos de limpieza, pero esta se encontraba cerca de donde vivía mi madre, junto con mi hermana. Al principio dudé en esa propuesta, pues sabía que sería una excelente inversión para el crecimiento de mi capital. Fue por ese motivo que acepté sin problema y me contacté con el socio para cerrar el contrato. La nueva inversión requería estar presente en la organización y todo, así que me regresé para el lugar donde vivía mi madre. Al principio solo renté un pequeño apartamento, algo alejado de su casa. Después me di cuenta que ese negocio me dejaba muchas más ganancias y decidí dedicarme a trabajarlo al 100%. Las tiendas de la otra ciudad se quedaron a cargo de una empleada mía, la cual era de mi absoluta confianza. Como toda una mujer empoderada, tenía mucha más presencia ante la sociedad. Comencé a recibir invitaciones para cenas,
entre otros eventos, como fiestas, o simplemente a bailar. Pero algo me pasaba, que no era feliz aceptando todas esas invitaciones. Ninguno de esos hombres me llenaba el vacío que tenía en el pecho. Era como si alguien ya lo hubiese ocupado, y aún no sabía quién era el afortunado. Recuerdo bien que en esas fechas se acercaba el cumpleaños de mi madre. En esa ocasión sentía un poco de culpa, porque todos esos años no la había visitado. Y no era que no quisiera hacerlo, sino porque estar cerca de mi hermana y su esposo me provocaba sentimientos negativos, los cuales prefería evitar. Pero esa ocasión, comprendí que algún día ella me iba a hacer mucha falta cuando ya no estuviese en este mundo. Entonces sí me iba a lamentar por el resto de mis días. Cuando llegó la fecha de su cumpleaños, decidí sorprenderla con una comida. Un pastel acompañado por música de mariachi. Todo fue una sorpresa, porque ella no se lo esperaba, ni siquiera mi hermana, la cual no iba a poder festejarle como cada año por falta de dinero. Cuando llegó el día, me fui temprano para su casa. Compré algunas cosas necesarias, pagando la comida para que la llevaran justo a las 3 de la tarde. Me acuerdo que cuando toqué a la puerta, salió mi cuñado Martín, algo sorprendido con mi presencia. No cabía duda que mi aspecto físico le había impresionado demasiado, porque incluso tardó unos segundos en reconocerme. «¿Cuñada? ¿Eres tú?», me dijo. «Claro que sí. ¿Cuánto tiempo sin verte?», contesté con una bonita sensación, de esas que te afloran en el pecho. Después del encuentro, miré que mamá se fue acercando, igual con una expresión de sorpresa. Creo que la imagen que les mostraba de mi aspecto físico en esos momentos había sorprendido a todos, porque incluso mi madre preguntó: «¿Qué te has hecho? Te ves más joven», decía ella. Mi hermana, por su parte, se notaba desarreglada. Parecía que no la estaba pasando bien. Mamá medio me llegó a comentar que tenía problemas económicos, pues a su esposo lo habían despedido del trabajo, y solo ella era la que solventaba la casa, con su empleo de trabajadora doméstica. Si me preguntan por qué no ayudaba a mi hermana, bueno, en realidad era algo que no me nacía, y como sentía esa sensación de envidia, aunque ustedes me juzguen, no me nacía esa necesidad de ayudarla, por el simple hecho de que ella tenía un esposo, el cual anhelaba con todas mis fuerzas tener yo misma. Ese día festejamos el cumpleaños de mamá. Asistieron unos vecinos, amigos de ella, y entre música, comida y bebida, disfrutamos de un buen momento. Cuando terminó todo por la noche, me senté a platicar con Lucía. Me di cuenta que aunque estaba pasando por una mala racha económica, no perdía la buena actitud. Ella decía estar pasando por un mal momento, pero tenía a Martín a su lado. Para Lucía era el mejor esposo. Siempre la trataba con respeto, y sobre todo era acomedido con los quehaceres de la casa. Hasta mi madre hablaba maravillas de su yerno, situación por la cual cada segundo crecía en mí la envidia. Esa noche pensaba en regresar a mi apartamento, pero mamá insistió para que me quedara con ellos en casa. Durante la madrugada no podía dormir. Entonces me levanté a tomar un vaso con agua, algo sedienta. En ese instante escuché ruidos en la habitación de mi hermana, la cual estaba a unos cuantos metros de la cocina. Quise acercarme, motivada por mi curiosidad, pero creo que jamás debí hacerlo. Al estar junto al cuarto de mi hermana, aprecié que ella y su esposo estaban teniendo intimidad. Era algo de lo cual debía haber ignorado en el momento, pero créanme que no pude hacerlo. Me acerqué observando y escuchando cómo disfrutaban ese momento el uno del otro, mientras un fuerte deseo surgía en mi interior por estar en el lugar que ocupaba mi hermana. Ya sé que no tenía permitido ese sentimiento, pues ella era mi sangre, pero aunque quise evitarlo,
no pude. Y entonces una fuerte necesidad por saber qué se sentiría tener a Martín como esposo me llevó a pensar en cosas que hasta la fecha siguen siendo mis peores acciones, de las cuales no me he arrepentido. Días después regresé a mis actividades. En esos momentos tuve a una cliente en la tienda, donde se despachaba el almacén. Al parecer, esta mujer venía a comprar una especie de aromatizante con olor a canela. Me sorprendió porque se llevó 2 galones completos, cargándolos ella misma hacia su auto. En ese momento que le estaba haciendo su factura, porque la encargada de cobrar no había llegado, escuché que me dijo: ¿Todavía sientes ese deseo por tu cuñado? Yo puedo ayudarte, linda. Al escuchar sus palabras, me quedé pensando en el significado que éstas tenían. Entonces, sin perder tiempo, pregunté qué trataba de decirme con eso. Yo sé que tú sufres mucho por querer un amor así, pero créeme, yo podría ayudarte con eso. Claro, si es que así lo deseas. Ella dijo. De repente no pude contenerme, y entonces la pasé a la pequeña oficina donde hacíamos las facturas. La mujer comenzó a decirme que podía hacer mucho por mí, si así yo lo quería. Ella igual me dijo cosas que yo solo conocía, como algunas experiencias del pasado y el nombre de unos hombres con quienes había estado. Cuando escuché todo eso, por supuesto que me sorprendí bastante, porque a nadie le había contado todas esas intimidades. Solo yo las sabía, porque honestamente yo no tenía amigas. La mujer me dio cada uno de los detalles, como si hubiera visto una película de cada una de mis experiencias, y fue por ese motivo que acepté su propuesta de ayuda. Me dijo cuál era mi principal deseo, y que éste se podía cumplir con su ayuda. Solo debía tener fe y creer en todo lo que me dijera. Por alguna razón, esas palabras me dieron mucha confianza para poder conseguir la vida que tenía mi hermana, a excepción de la pobreza, por supuesto. Yo deseaba lo que ella tenía, pero tampoco quería tener sus problemas económicos. Simplemente necesitaba tener solo el cariño de su esposo Martín. La mujer me dijo: ¿qué deseas exactamente? Y sin más preámbulo, le conté sobre mi cuñado. Ella, haciendo una mueca como de satisfacción, asintió con la cabeza diciendo: eso será mucho más fácil. Te espero en esta dirección a primera hora. Dejó un papelito en la mesa. Al recogerlo había un número de teléfono, junto con una dirección. Al parecer, esta se encontraba hasta la salida de la colonia, por donde vivía mi madre. Cuando terminé de realizar unas cuentas en la tienda, tomé mi auto para ir en busca de aquella dirección. Al llegar, vi que había casas de esas elegantes, que solo tenía la gente de dinero. Toqué en un zaguán de color café. En ese momento, escuché la voz de una mujer que decía que ahorita venía. Algo molesta, por cierto. Abrieron la puerta, y era una viejita como de 70 años. Se le notaba dificultad al caminar. Ella me dijo que esperara. Minutos después, la voz de esa mujer que conocí en la tienda me sorprendió. Salió de la puerta de la casa, la cual era de 2 plantas, fachada naranja, con una planta de enredadera que le adornaba las paredes en su totalidad. Era una casa muy bonita, para serle sincera. En ese instante, la señora me dijo que entrara con ella. En el interior había una pequeña sala, enfrente una chimenea, y al lado, junto a la escalera, una puerta con menos tamaño de lo normal. Entramos agachando la cabeza, y ahí, en el interior, había cosas de esas que ocupaba la gente para hacer trabajos de brujería. Veladoras, objetos colgantes como atrapasueños, figuras de paja, entre otras más que no recuerdo, que se encontraban en un altar, y en otros casos colgando del techo como adornos. Me senté en una silla donde estaba una mesa redonda. Esta tenía un mantel de paño color guinda. La señora se sentó frente a mí,
sacó varios objetos de un cofre de madera pequeño. Me dijo: será un trabajo fácil, con resultados garantizados. Al escuchar las palabras de esa mujer, de inmediato supe que al fin podría conseguir aquello que tanto había anhelado. Seguí todas sus indicaciones al paso de la letra. Estuve ahí sentada frente a ella con los ojos cerrados. No podía abrirlos, y les juro que sentía como que algo me tocaba el cuerpo. Después, una especie de ráfaga de viento rozó mis mejillas, y al querer abrir los ojos, la mujer me dijo: ni lo intentes. Después de unos minutos, no escuché ni sentí nada. En esos momentos, abrí los ojos mirando veladoras encendidas en la mesa. Ya está el trabajo, la mujer me dijo, con una mueca de satisfacción. Seguido de eso, puso en mis manos un papel con una fuerte cantidad de dinero. Esto es lo que deberás pagarme por mi trabajo, añadió al final. No tenía efectivo en esos momentos. Le pedí hacerle una transferencia, donde aceptó sin problema. Y ya cuando iba a irme de su casa, solo dijo unas palabras que hasta el día de hoy comprendí su significado. Recuerda que lo que siembras, vas a cosechar. Aunque había oído hablar de ese dicho, no le di importancia, porque pensaba que tal vez nunca me iba a pasar, o jamás debía merecer eso, que era conocido como el mismo karma. Satisfecha me fui a mi apartamento, pensando, o más bien preguntándome, ¿cuándo es que vería los resultados? Ya que aquí entre nos, la señora me había cobrado un dineral, pero con tal de obtener el amor de mi cuñado, no me importó pagarle esa cuantiosa cantidad de dinero. Bueno, al principio yo para nada le daba credibilidad a esas cosas, pero poco a poco fui teniendo fe en aquello de las cosas de brujería. De no hacerlo, mi deseo jamás se haría realidad. Después de unos días, recibí misteriosamente unos mensajes en mi teléfono. Al abrirlos eran saludos, y ya después preguntando quién era, resultó ser Martín, mi cuñado. «Hola, ¿cómo estás?», me dijo. Contesté de forma muy cordial el saludo, esperando el resultado del trabajo de brujería, cuando de repente me dice en uno de sus mensajes: «Te invito a un café. Necesito hablar urgentemente contigo». Cuando leí ese mensaje de texto, mi corazón se puso demasiado contento, y corrí al lugar donde Martín me había citado. Charlamos de mi hermana, por supuesto, pero después, cuando ya era hora de despedirnos, mi cuñado me tomó de la mano con un fuerte apretón y se quedó mirándome por unos segundos. «No me había dado cuenta lo hermosa que eres», dijo mi cuñado. Yo me quedé helada de la impresión, sin poder hacer nada. Tenía mucho gusto, y sobre todo emoción, porque sabía que aquel trabajo de brujería sí estaba haciendo efecto. Retiré mi mano al momento para despedirme de Martín, pero antes de irme, misteriosamente preguntó si podíamos repetir el café. Con una sonrisa en el rostro, salí de esa cafetería, aunque en el fondo sabía que era una mala acción de mi parte hacia mi hermana. Pero como les dije en un principio, no sentía ningún remordimiento, ni sobre todo arrepentimiento, ni lo siento ahora. Cuando pasaron los días, Martín y yo nos frecuentamos de manera recurrente, por las tardes en la misma cafetería. Otras veces en los fines de semana íbamos a comer, pero como mi cuñado no tenía dinero, yo era quien le invitaba a la comida. Mi hermana, por su parte, nunca le llamó o lo buscó estando conmigo, donde eso me dio a entender que ella ni siquiera sospechaba sobre mis salidas con su esposo. Después de unas semanas, pasó lo que tenía que pasar entre nosotros. Estábamos medio ebrios en un bar una noche de sábado. De repente Martín metió su mano debajo de mi blusa y comenzó a apretar mis pechos, al grado que enloquecí de deseo por él, y terminamos en el cuarto de un hotel.
Mi mente no podía pensar en nadie más, porque solo deseaba estar con mi cuñado, aunque eso significara mi condena al infierno para siempre. A partir de la primera noche, ya no pudimos parar. Entonces yo compré otro pequeño apartamento, y ahí eran nuestros encuentros íntimos. Nos disfrutábamos el uno al otro, hasta que un día le propuse vivir juntos. Él, en un principio, no aceptó, pero después, al darse cuenta que no podía perderme, tuvo que cumplir todos mis deseos, y uno de ellos fue dejar a mi hermana Lucía. No supe cómo le hizo, pero al otro día ya estaba en la puerta de mi apartamento, con todas sus maletas. Seguido de eso, recibí varias llamadas de mi madre, y al contestarle, un sinfín de reclamos y reproches se escucharon por medio de la bocina. Eso no me importó en lo absoluto, porque Martín al fin estaba conmigo, y aunque me costara separarme de mi familia para siempre, valía la pena todo ese sacrificio que estaba dispuesta a soportar. Lucía se resignó a estar sin su esposo, porque éste le dijo que era a mí de quien se había enamorado como nunca. En esos momentos pensé que ella pelearía o algo así, pero sucedió todo lo contrario. Se apartó y lo dejó libre para que estuviera conmigo. Mamá jamás me perdonó. Se quedó a vivir con mi hermana, y yo me cambié de ciudad con Martín, el cual se había convertido en mi pareja. Al principio todo iba marchando bien en los primeros días, pero después de un mes, él comenzó a mostrar celos por mis amigos de la red. Se enojaba si me comentaban alguna fotografía, o en su caso le daban me gusta. Insistió en borrar algunos contactos, algo confianzudos, y al ver que él se interesaba en mí, a tal grado de mostrar celos, me daba felicidad que me quisiera cada día más. Eso lo vi muy normal, porque de alguna manera me sentía querida y sobre todo deseada. Que Martín me celara era para mí una demostración de su cariño, pero me equivoqué. Después de esos acontecimientos, mi pareja comenzó a agredirme verbalmente cuando usaba un vestido corto. Exigía que me pusiera algo decente como él según le gustaba. Pero yo, al ser una mujer de negocios, tenía todo tipo de ropa. Martín se enojaba si vestía de esa manera. También se usaba maquillaje en los labios. Según él, así se vestían y se maquillaban las prostitutas. Pero yo solo trataba de verme elegante y formal. Al principio no me incomodó la situación, pero con el paso del tiempo, de las agresiones verbales llegaron las físicas. Un día iba a salir a una reunión con una cliente. Me puse ropa bonita, un vestido floreado color lila. En ese momento iba llegando Martín de cotizar unos productos, y cuando me miró arreglada, de inmediato me propinó un golpe en la cara, diciendo: «Así se visten las prostitutas». Al intentar defenderme, recibí un par de golpes más, y al final se acercó a decirme que había sido mi culpa por provocarlo. Desde ese momento, Martín comenzó a someterme. Me ordenaba las cosas, como los hombres machistas de la época revolucionaria. Tenía que hacerme cargo del apartamento, y ya casi no iba a la tienda. Por ese motivo mis ventas bajaron, y comencé a tener problemas económicos. Martín se volvió loco y posesivo conmigo. Me hizo dejar las pocas amistades que yo tenía, al grado de querer separarme de él. Cuando le dije que ya no deseaba vivir con él, me propinó varios golpes en el cuerpo, los cuales terminaron mandándome al hospital. De alguna manera yo era merecedora de todas esas conductas de mi pareja, pero hice todo eso pensando en que al fin podía encontrar la felicidad tan anhelada. Una noche me encontraba en mi cuarto haciendo unos cálculos de la tienda. Habían bajado de manera drástica las ventas, y me vi en la necesidad de cerrar 2 de los negocios. En ese momento llegó Martín de la calle,
y con agresiones verbales me exigió darle de cenar. Recuerdo bien que esa ocasión no había cocinado en todo el día, porque tenía que resolver los problemas del negocio. Martín se puso furioso cuando le dije que no había cocinado, y comenzó a golpearme con un palo de la escoba. La agresión me llevó hasta el hospital, con fractura de costilla y de cadera. Martín me dejó ahí, huyendo como un cobarde. Pero después que me atendieron, recibí varias llamadas de su parte, con amenazas para no denunciarlo con las autoridades. Al principio pensé en denunciar su maltrato físico, pero después de recibir las llamadas y mensajes, comencé a tener mucho miedo y decidí irme a vivir a otro lugar. Con el paso de los días, conocí a una linda persona que me trataba como yo deseaba. Siempre atento, amable y acomedido con los quehaceres de la casa. Sin embargo, cuando pensé que todo era más que felicidad, comencé a recibir llamadas y amenazas de Martín. La situación no me intimidó por encontrarme muy lejos de todos, pero un día, el que era mi pareja en ese entonces, desapareció. Lo busqué durante una semana y apareció en un hospital muy golpeado. Entre su chaqueta que me devolvieron estaba un mensaje que decía: "Esta es una prueba de las que te doy, para que comprendas que jamás vas a deshacerte de mí. Tú así lo quisiste, y te voy a encontrar hasta el fin del mundo, querida". Cuando leí esa nota, supe que Martín jamás iba a dejarme en paz, porque hizo hasta lo imposible para separarme de mi pareja. Por eso ahora en la actualidad, me encuentro sola y sin amor, pero lejos, escondida, donde ese hombre no me llegue a encontrar, jamás.